Declaro que no tengo conflictos de interés, pero sí la información que ustedes van a ver, las imágenes, son propiedad intelectual de Fundonar Colombia, por lo cual tengo que describirlas antes de esta exposición. Cuando hablamos de donación y de trasplante en Colombia es muy curioso porque la gente y las personas no conocen que en Colombia llevamos muchísimos años haciendo programas de trasplantes. Tenemos muchísimas actividades que estamos hablando desde el 46 y les cuento que fuimos pioneros en Latinoamérica del primer trasplante de córnea en el año 46. Este trasplante de córneas benefició a muchísimos pacientes que en el transcurso han llegado a listas de espera de casi 1.300 pacientes y hemos hecho trasplantes de córneas actualmente hasta 800 trasplantes en solo una regional y ahorita vamos hablando. Pero no solo eso, durante toda esta trayectoria fuimos también pioneros latinoamericanos y hemos sido de los primeros grupos en hacer diferentes programas. Inicialmente en trasplantes de órganos, ¿cuál fue el principal o el primer órgano que pudimos hacer? El de riñón. En el 65 los doctores muy famosos, los doctores Carvajal y Gómez, en el gran institución que era el San Juan de Dios, donde se entrenaron muchísimos de nuestros especialistas actualmente en Colombia, ¿cierto? Originaron el primer trasplante y este trasplante fue ¿con qué? Con donantes cadavéricos, donantes fallecidos y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Pero pasaron varios años de entrenamiento donde se buscaron diferentes trasplantes y en el 73, casi 8 años después, pudimos hacer otro tipo de trasplante renal, en este caso, trasplante pero con donantes vivos, ¿cierto? Eso es cuando hablamos de la mamá que le dona a su hijo, el hermano que le dona a su hermano, ¿cierto? Duraron muchos años entrenándose para lograrlo y aún así ya el programa está vigente y es uno de los programas más fuertes para el proceso. Pero aún así seguimos, porque en Colombia no solo nos quedamos en un solo órgano, sino seguimos avanzando. Para el año 79 tuvimos el primer trasplante hepático. Nosotros, Fundación Santa Fe, tenemos uno de los programas habilitados de trasplante hepático más amplios y más grandes en Colombia, que es adecuado para que ustedes lo conozcan. Desde este año estamos trasplantando, ¿cierto? Pero en Fundación Santa Fe, en el gran famoso año 88, es donde conocemos los principios de trasplante, tenemos los primeros programas de trasplante para la institución, pero este año fue muy famoso porque, además de que ya teníamos trasplantes renales, trasplantes hepáticos, nos dimos cuenta que hay diferentes enfermedades que los pacientes requieren de diferentes trasplantes inmediatamente, como llamamos nosotros trasplantes combinados. Los trasplantes combinados afectan a pacientes que necesitan unos recursos distintos, no estamos solo hablando de pacientes, digamos, con una enfermedad renal, sino que además tienen una enfermedad prevalente y crónica como la diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1, el cual hacía mayores complicaciones y requerían de otro tratamiento. Y empezamos a hacerlo. En ese mismo año tuvimos el primer trasplante de un órgano torácico, que es un órgano muy famoso y de hecho nos llama mucho la atención porque siempre en la donación las personas y las familias que donan, siempre su objetivo es el corazón. Sentir y ver y como decir que el latido de su hijo, de su familiar, está haciendo en otro cuerpo y está beneficiándolo. Es el órgano, digamos, que tiene más plus en la parte social porque es el que más conoce a las personas, porque es el que tiene movimiento, el que reacciona en tu organismo a partir de los sentimientos, ¿cierto? Y eso lo vamos haciendo y es curioso, comenzamos los grupos, todo el trasplante comienza en Bogotá, pero si ustedes ven que o comenzaron los procesos fueron los de Medellín y tuvieron diferentes procesos, ¿cierto? Ya para el año 98 tuvimos un crecimiento ya en otros órganos, este órgano fue uno, digamos, a nivel internacional, es el más, de pronto tiene una complejidad más ardua, tuvo un gran desenlace, más que todo en el fallecimiento de los pacientes post-trasplantados, que es pulmón, y el primer grupo que hizo aquí trasplante en Colombia fue en Cali, donde de hecho es muy adecuado, si ustedes ven la historia de ese caso, cómo se preparó el equipo de cirujanos, pero el equipo de enfermeros. Es grandioso como los enfermeros lograron una logística a partir de sus cirujanos que lograron tener un trasplante bipulmonar efectivo. Del desenlace inicial no fue tan bueno, pero los siguientes trasplantes mejoraron muchísimo la adquisición. Ahí seguimos y seguimos avanzando, donde ya Colombia tenía una potestad de que ya estábamos trasplantando diferentes órganos, pero podíamos ver si teníamos otras cosas que ofrecerle a los pacientes en algún impacto. Y es que nosotros también hacemos mucha parte de investigación, se entrenan muchísimo con nosotros y tomamos decisiones que puedan mejorar o cambiar la vida de los pacientes, como es que hacer un trasplante de laringe, que solo había hecho uno en el mundo y nosotros lo logramos hacer desde este año. Aunque su evidencia y digamos su impacto no es tan relevante en la historia, ¿cierto? Sí significa que nosotros tenemos un gran equipo de cirujanos que se entrenan totalmente, que puedan garantizarle procesos a los pacientes. Pero no solo eso.
también hicimos diferentes áreas, como es, no solo trasplantamos pulmón de un donante cadavérico, ¿será que podemos trasplantar una tráquea? Y fue efectivo para el paciente y según las necesidades y los requerimientos se pudieron hacer. Ya para el 2004 tuvimos otro que es un programa muy pequeño en Colombia, pero definitivamente tiene un gran impacto y el objetivo es que Bogotá siga creciendo para tenerlo, y tuvimos un trasplante intestinal. Nuestros pacientes de trasplantes intestinales son muy selectos. De hecho, aquí en Fundación Santa Fe tenemos un programa de falla intestinal, pero actualmente estamos en periodo de habilitación y crecimiento para trasplante intestinal, ¿cierto? Pero no solo hablemos de órganos, Colombia también impactó en el crecimiento y en los trasplantes de tejidos. Recuerden que los órganos son, digamos, corazón, pulmón, hígado, riñón, intestino, pero también hay partes de nosotros que tienen la capacidad de estructura, de regeneración y de impacto para mejorar la condición de vida de muchos pacientes. Y es que nosotros fuimos pioneros inicialmente en las atenciones cardiovasculares. Nuestro primer proceso fue a partir de trasplante de válvulas cardíacas, pero válvulas cardíacas humanas, cadavéricas, y tuvieron un gran impacto, pero solo hasta el 79 tuvimos el primer proceso, hasta el 88 tuvimos el primer proceso de trasplante completo de corazón. Fuimos pioneros también en el implante de células. De hecho, en Latinoamérica fuimos los primeros en tener un programa de trasplante de médula ósea. Eso hace que Colombia tenga los bancos más fuertes a nivel de Latinoamérica, y de hecho tenemos trasplantes de médula ósea combinadas con células de hasta Alemania. Lo único que, digamos, el déficit que tenemos actualmente es que lo podemos hacer, pero los donantes son muy pocos y muy selectivos. Entonces, esto hizo que crecieran más cosas, como también tener trasplantes óseos. Se me pasó un poquito por ahí, en 1959 tuvimos el primer trasplante óseo también en el Hospital San Ignacio, y eso hizo que tuviéramos mayor enfoque en los procesos. Algo que nos caracteriza a nosotros como colombianos y como cirujanos y enfermeros y médicos es que siempre queremos impactar y ser los primeros, ¿cierto? Siempre queremos estar revolucionando. Tanto es la revolución que médicamente hemos podido lograr actividades investigativas como esta en el Hospital Militar en el 2008, que fue un completo, digamos, caso que impactó verdaderamente la historia de nuestros trasplantes, como es la donación y el trasplante en cara. Esto, digamos, para nosotros ha sido un reto porque tiene unos fines estructurales, tanto de normativa, los cuales han impedido, digamos, continuar, y al hacer procesos que son investigativos y de alto académico, que no tienen, digamos, el impacto total de la salud pública, pues se hace más que todo de procesos de investigación, pero eso lo hacemos en Colombia, y desde 46 estamos hablando. Esto no es un programa nuevo, tenemos programas muy fuertes, verdaderamente. Pero para poder crecer y para poder llegar a todos esos aspectos, y eso que les hice un resumen, digamos, bárbaro de lo que hacemos en Colombia, también hay que ver que nosotros en Colombia tenemos un programa normativo y legislativo que garantiza que nuestros pacientes en lista de espera tengan la oportunidad de trasplantarse, que los pacientes donantes se verifique que el proceso sea apto, transparente y que se logre el proceso, y que además nuestras instituciones trasplantadoras lo logran hacer. Muchos años pasaron para tener la primera ley de donación, que es esta, la ley 09 del año 79, que fue la primera, y de hecho cuando fue escrita fue más que todo para los procesos de salud. Estos procesos de salud vincularon el proceso de donación y trasplante, fue la primera ley que reglamentó el proceso de donación y de trasplante en Colombia y nos permitía tener instituciones que lograran los procesos de trasplante. Pero pasaron casi 10 años para tener una nueva normativa, y esta es muy importante porque en esta ley, que es la 73 del 88, nos dio un nuevo concepto en el proceso de trasplantes, y eso que es la presunción legal o la presunción de quién es donante. Nos caracterizó qué es un donante, cuáles son las características del donante y quiénes podían llegar a serlo. Esto era relevante porque en esa época, en el 88, quienes daban la autorización para la donación siempre eran los custodios del paciente, que en este caso eran los familiares, y si los familiares no aceptaban la donación, se impedía todo el proceso, ¿cierto? Eso era algo y un reto que siempre ha tenido la red de trasplante y los grupos de trasplante, es el impacto social que permite el proceso de donación. En esa época se podían tomar los CNN, ahí es como un punto, ya ahorita hablamos un poquito más, ¿cierto? Pero pasaron muchísimos años hasta que tuviéramos nuevas normas, y eso es lo curioso en Colombia, que nos adaptamos mucho a una norma, pero para poder cambiarla debemos tener un impacto mucho mayor, y eso ha pasado por el tiempo.
¿cierto? Para el año 2004, aquí es algo muy característico, es que durante ese periodo, que era quienes podían ser donantes y todos caracterizados, nuestra población tenía mitos muy grandes en la donación, y eso incluía que en Colombia había tráfico de órganos y turismo de órganos. Era tan preocupante y era la principal mito que se tuvo que hacer una legislación garantizando que ese principio. Esta ley, que es la 919 del año 2004, nos dice que en Colombia está prohibido la comercialización, venta, turismo, distribución de órganos que no sean fines de la red de trasplante o de trasplantes. De hecho, es tan fuerte esta ley que no nos permite trasplantar pacientes extranjeros que no estén nacionalizados ni en proceso legal en Colombia, ¿cierto? Que no pertenezca a la red de trasplante con órganos o tejidos colombianos. Aquí les voy a poner unas anotaciones porque nuestros programas o instituciones son programas internacionales. Fundación Santa Fe, Fundación Cardioinfantil, tienen programas internacionales los cuales pacientes vienen a trasplantarse pero vivos, digamos, traen su hermano y trasplantan su riñón o traen a su papá con el hígado, ¿listo? También en este año, para que ustedes sepan que ustedes manejan los procesos, aquí Enfermería siempre ha manejado los procesos verdaderos administrativos y logísticos, es que el decreto 2493 es verdaderamente nuestro decreto, digamos, lineal en los programas, tanto para implementación de programas de trasplante, implementación del trasplante para órganos, para tejidos y para células hematopoyéticas. Pero aquí hay algo muy importante, que es que en uno de sus artículos, de hecho es el capítulo 3, nos hablan de muerte cerebral, donde por ley nos dice cómo debemos diagnosticarlo, donde por ley el médico, el profesional de salud tratante tiene respaldo normativo y legal para hacer el diagnóstico y certificarlo. Por eso cuando un médico le diga, no, es que a mí me da miedo, no, doctor, por ley usted está protegido y no tiene nada que hacer para eso, ¿cierto? Y si hablamos un poquito más, ya cuando cambia y vimos que toda esta evolución que hemos tenido sí tenía muchas brechas en la estructura, ya se crea la resolución 2460, la cual nos amplía la estructura de la donación en Colombia y nos crea a partir del instituto y diferentes regionales, ¿cierto? Y diferentes regionales, digamos, la supervisión y abarcar los procesos de donación, y permitió que nosotros tuviéramos un mayor avance en la logística a partir que ya teníamos una estructura un poco más definida en el proceso. Y ya por último, la ley 1805, que en este momento, en esta línea, no se los voy a explicar tanto porque tengo más para explicarles, pero la última ley de donación. Esta ley de donación nos cambió el concepto de la ley 73, donde quien era presuntamente donante nos volvió a todos donantes y nos cambia y le quita la responsabilidad de la decisión de la donación a la familia. Y hay que entender que no porque no queramos a la familia, sino que en ese momento la familia, ¿quién está perdiendo? No un paciente, está perdiendo a su hijo, a su mamá, a su papá, a su hermano, el cual entra en un periodo de duelo, y tomar la decisión sobre el cuerpo de alguien más, pues es drástico y es muy difícil, ¿cierto? Esto es un breve resumen de la historia y es verdaderamente impactante porque no sabemos la cantidad de cosas que hacemos y la cantidad de estructura que tenemos en Colombia. Para hablar un poco del proceso aquí en Colombia, ¿cómo somos? Nosotros somos, acuérdense que la donación y el trasplante incluyen todo un servicio de salud, como somos prestadores también del servicio de salud, dependemos como tal del Ministerio de Salud, pero tenemos diferentes, digamos, estructuras gubernamentales que asumen el poder, digamos, de verificación, de validación, y nos permiten interactuar con diferentes entes, tanto con medicina legal, con el INVIMA, para garantizar que el proceso sea óptimo. Quien tiene la cabeza fundamental o líder del proceso es el Instituto Nacional de Salud. A él se le forma como ente, digamos, superior o ente verificador de la red de trasplante nacional. Nosotros, como grupos de trasplantes, dependemos del Instituto Nacional de Salud para la reglamentación de los procesos, para la aplicación de los procesos, y ellos también hacen una supervisión nacional de todos los casos que se vean en Colombia. Pero, pues si ustedes ven, en Colombia sería muchísimo para abarcar un solo ente, una sola figura, pues estamos esperando que haya un cambio en la estructura nacional, ¿sí? Y se crean desde el año 2004 las diferentes regionales. Estas regionales, de hecho me gusta más la diapositiva que viene porque explica mucho más fácil, ¿cierto? Porque es más bonito con dibujitos, digo yo. Esta diapositiva nos explica verdaderamente la estructura. El ente nacional es el Instituto Nacional de Salud, por eso todos los pacientes de la lista de espera nacional tienen derecho a participar, todos los pacientes que requieran de un trasplante tienen derecho a nivel nacional de participar en la lista de espera, de ingresar a la lista de espera, pero también todos los pacientes en Colombia se les debe garantizar el derecho que tienen de ser donante, por lo cual somos nosotros como red de trasplante que vamos a llegar hasta el punto máximo donde se encuentra el paciente para hacer rescate. La jefe Diana en su primera presentación les mostró unas diapositivas con imágenes de charter y todo, y todos contentos porque llegamos a Florencia Caquetá, hemos llegado a Yopal Casanare, digamos, si vemos desde esta regional. Estas regionales, aunque no son el ente supremo como tal sería el Instituto Nacional de Salud, sí nos dan, digamos, la potestad de vigilar, supervisar y garantizar procesos de salud, en este caso abarcando un territorio menos
extenso que toda Colombia. La regional más extensa, la que nosotros manejamos, que es la regional número 1, que uno diría son las que más le donan porque tiene una cantidad de departamentos en comparación de los otros, pero hay que ver que hay departamentos de casi nula notificación para los procesos. Estamos hablando de Bichada, de Baupés, del Amazonas, que hasta ahorita están contando con recursos tecnológicos como es unidad de cuidado intensivo, como son neurocirujanos, como es neurólogo, que permite hacer el proceso de diagnóstico y mantenimiento del donante, ¿sí? Todas las regionales tienen una cabeza líder, en este caso sería Bogotá para la regional 1, son la ciudad donde más instituciones trasplantadoras cuenta Colombia, pero digamos para la regional 2 está en Medellín, la 3 está en Cali, Bucaramanga estaría en la 4, Barranquilla en la 5 y tenemos un solo departamento que es el Huila, no porque tenga mayor proceso, sino que era más difícil llegar, para nosotros era muy difícil a veces llegar, entonces tienen una institución trasplantadora, entonces se delimitó que ellos tuvieran su propia regional para mejorar los procesos y el alcance. ¿Sí? En Colombia contamos con 29 instituciones trasplantadoras de programas en órganos, que en este caso, digamos, pueden tener varios programas al mismo tiempo o solo contar con uno. Pero en Bogotá contamos con 9 instituciones trasplantadoras, si ustedes ven, y las características de estas instituciones, todas son instituciones privadas. Solo contamos con 2 instituciones públicas en el país, en Medellín, que acaban de abrir uno de los programas renales, de resto son privadas, y si ustedes leen los nombres de esas instituciones, son instituciones de alto renombre. Eso quiere decir que el paciente está en instituciones que cuentan con la estructura para poder garantizarles el proceso de trasplante, el proceso de rescate, la verificación y el personal óptimo. Por eso en estas instituciones y en Fundación Santa Fe tenemos enfermeras expertas y especialistas en los procesos de trasplante que pueden llevar a estos pacientes de alta complejidad a tener garantizados los procesos. ¿Cierto? No todas las instituciones cuentan con los programas. En Bogotá hacemos trasplante de corazón, pulmón, hígado, riñones. Tenemos en este momento en habilitación 3 programas para páncreas, más que todo para hacer programas combinados de trasplante renal y páncreas. Actualmente no hay lista implementada y estamos en proceso también de intestino. Pero en Colombia lo hacemos, páncreas e intestino también estamos. También contamos con instituciones que no son instituciones trasplantadoras, pero se consideran un ente muy similar porque tiene un programa especializado para el rescate de tejidos. En este caso, ellos no lo trasplantan, pero se vuelven unos bancos de almacenamiento donde tienen un procesamiento y el fin después de distribución para fines de trasplante. En Bogotá contamos con diferentes instituciones, tenemos diferentes rescates y digamos en este caso de banco tenemos el principal banco latinoamericano, que es el único banco multitejidos en Latinoamérica, que es el ICVIS, que cuenta con programa tanto de rescate de tejidos en personas vivas, como células hematopoyéticas, como es médula ósea, digamos en cadavérico, como es piel, córneas y hueso, y también otros tejidos que son tejidos de pérdidas, como es la membrana amniótica en la cesárea de la paciente, la placenta, esa membrana amniótica también la estamos rescatando para hacer diferentes productos. Y córneas, obviamente, y hueso, como en otras instituciones de bancos de tejidos, ¿sí? La red y la estructura no solo son los pacientes en lista de espera, hay que ver que tenemos entes gubernamentales y también todas las instituciones que cuenten con un proceso de habilitación o de alta complejidad que permitan hacer un rescate de órganos. La jefe Diana les comentaba, nosotros a veces no tenemos nuestros donantes acá en la institución y nos toca ir hasta la institución donde se encuentra el donante. No tienen programa de trasplante, pongamos ejemplos, digamos en la Subred Sur Mason, ¿cierto? No tendrían programa de trasplante, pero tienen para poder hacer un rescate. Somos nosotros los que vamos y se consideran instituciones generadoras. Estas instituciones generadoras son más o menos el 80% de donde se encuentran los donantes en Colombia, ¿cierto? Porque tienen mayor centro de trauma, porque reciben pacientes con mayor complejidad neurocrítica inicialmente y que tienen los sistemas de apoyo, ¿vale? Esto es importante conocerlo porque por eso nos volvemos una red de apoyo en diferentes entes y en diferentes estructuras, diferentes instituciones, y no somos solo una institución, digamos Fundación Santa Fe, respondiendo por toda Colombia, sino somos todos apoyando el proceso de donación. Cuando hablábamos de la ley 1805 del año 2016, es que es muy importante que debemos conocerla. Es la ley primaria de la donación, es la ley que modificó todas las resoluciones y reglamentos propios. ¿Y qué cambió principalmente en esta ley? Uno, que a todos los colombianos nos volvió donantes de órganos. Todos por ley somos donantes de órganos y nos permitía establecer, lo único aquí, cuando somos menores de edad, no podemos decidir, siempre los custodios tendrán que decir, es la única objeción, digamos, en el proceso de la donación. Y también lo otro es que amplió a todas las instituciones o las amplió las competencias y les exige las competencias a las instituciones de facilitar los procesos de donación, que eso incluye que su personal profesional, tanto enfermería como médicos, tenga las competencias para saber qué es un donante, cómo mantenerlo, permitir el rescate y además que los quirófanos y todos sepan que aunque nosotros pedimos la sala para hacer un proceso de rescate, que no somos de esa institución,
¿cierto? Nos tienen que brindar el espacio porque esto se considera una urgencia. De ese donante depende que sobreviva 5 a 55 pacientes, ¿vale? La ley no excluye tampoco a la familia, aquí es muy importante, porque uno diría, la familia no le van a decir nada. No, para nosotros la familia es demasiado importante por el proceso, porque es que al fin y al cabo quienes van a sufrir de los tiempos, quienes van a sufrir la pérdida del familiar son ellos. Y pese a que ellos no tienen el poder autoritario o la autoridad de poder decidir quién es donante y quién no, ¿cierto? Sí se les respeta lo que ellos opinen, como ellos vean el proceso, para que no tengamos, digamos, impacto negativo sobre el proceso de donación. Para nosotros es más importante que el proceso sea transparente, que el proceso sea agradable, que toda la familia entienda, que comprenda, que acepte, ¿cierto? A que nos digan, en tal institución le robaron los órganos porque quisieron, ¿sí? Ejemplos que nos han pasado. Alguna vez una paciente no le dijeron nada a una familiar y en una de las instituciones le dijeron se murió. Llega a la red de trasplante, va para donación, si le damos el cuerpo en 24 horas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo así? Si se murió, ¿por qué el cuerpo me lo dan en 24 horas? ¿Qué pasó en el proceso? No, es que resulta que es que mi hijo estaba por SOAT, estaba en una institución privada, se le acabó el SOAT y entonces ahora venden los órganos porque es más fácil recolectar porque la EPS es más. ¿Sí? Entonces esas cosas no las queremos ver en los impactos y queremos limitar ese impacto negativo personal que puede ser hasta agresivo, la familia puede ser agresiva a las instituciones, agresiva al personal y eso es por eso es que a veces no podemos tomar los pacientes donantes porque clasificamos como un impacto muy negativo o puede desarrollar factores de riesgo tanto para el personal, la institución o la familia. Lo otro es que desde este año nos obligan sí o sí a saber si el paciente quería en vida, no quería en vida o nunca dijo que no. Como a todos nos volvieron donantes por ley, también la ley no tiene una ley de imposición. O sea, ¿qué significa? Que si usted en vida quiere decidir sobre su cuerpo, puede decidirlo y decirle a Colombia o a la legislación, muchas gracias por la oportunidad, pero yo no quiero ser donante, pero tiene que inscribirse. Porque cuando usted fallece, ¿quién va a hablar por usted? ¿Sí? Entonces, por lo cual, uno se inscribe como no donante, como donante, porque además de que me dan la oportunidad es que yo también quiero y así mi familia suponga yo quiero, ¿cierto? Porque es mi cuerpo, ¿sí? Y eso lo hacemos y verificamos en todos los pacientes. Si el paciente no puede ser verificado como los NN, en Colombia desde esta ley no podemos tomarlo, porque si ustedes lo ven, no podríamos verificar su voluntad en vida y el respeto ante todo es verificarlo. Entonces los pacientes NN, los pacientes que no tengamos cómo verificar su documentación porque son extranjeros que han llegado de forma irregular a Colombia, tampoco se podrían tomar porque no podemos certificar ese proceso. ¿Sí? Esto es lo que certificamos, este certificado es el que más está, no ha manifestado oposición a la donación de órganos, con eso podemos continuar con el proceso, o sea, el paciente nunca dijo no quiero ser donante, ¿sí? Y ojalá tuviéramos todos los donantes así, voluntad positiva a la donación, eso quiere decir yo quiero, es que además de que me dijeron que yo podía, es que yo quiero, ¿cierto? Y la familia va a comprenderlo, porque así la familia no le gusta el proceso de donación, siempre va a respetar la decisión de su ser amado, de lo que hayan conversado, de lo que hayan dicho, ¿sí? En Colombia todos podemos ser donantes, no hay exclusión ni por sexo, ni por raza, ni por religión, pero como ustedes han visto en las diferentes charlas, la caracterización individual del donante nos permite, primero, tener un receptor óptimo, un receptor apto y obviamente tiene muchas características. Cuando son bebés, son muy chiquiticos, en experiencia personal el más pequeño de mis donantes ha sido de 10 meses, que fue donante para un bebé de 11 meses, ¿cierto? Pues uno tiene que verificar que haya un tamaño de un receptor similar. Pero los pacientes longevos, digamos mayores de 75 años, de hecho de 70 a 75 años hemos tenido muchos donantes, en mi experiencia solo el de 75 años que ha sido de riñón, va para pacientes más longevos, 69 años, 71 años que se encuentran en la lista de espera nacional, ¿cierto? Al igual un hombre y una mujer pueden ser donantes entre sí, pero hay que ver que, digamos yo que soy gordito y soy grande, ¿cierto? Pues una mujer de unos 50 no podría, sus órganos serían muy pequeños o acostumbrados a un cuerpo tan pequeñito que no me lo podría dar a mí, pese que seamos compatibles. O yo tan grande no le podría dar un órgano que sea más grande que el cuerpecito de ella porque pues no podría. Entonces la caracterización es plena. Los donantes que se hacen o cuáles de dónde viene ese proceso, porque es que hay que ver que en todos los procesos de salud, si tú tienes un tratamiento, pongamos una migraña, vas a tomar un medicamento, ese medicamento proviene de algún lado, ¿cierto? Para verificar y para hacer un trasplante, ¿dónde proviene el recurso? De los donantes. Y hay dos tipos de donantes, que son donantes vivos y donantes cadavéricos o llamados fallecidos, o sea, donantes que murieron. Los donantes vivos los hacemos en Colombia también, supongamos ejemplo, la mamá que le dona un riñón a su hijo, el hijo que le dona parte de su hígado o parte de su pulmón a su papá, ¿cierto? El hermano que le da una médula ósea o sangre a su hermano, son pacientes que tienen un fin o tienen un nexo, digamos en este caso emocional o genético.
En ese caso emocional o genético, ¿qué es? Los hijos, los papás, los hermanos, los esposos, que aunque no genéticamente no son parecidos, pero pueden tener un vínculo emocional, nos permite hacer un rescate y eso es lo que hacemos acá. 100 donantes que deben estar completamente sanos, que no tienen factores de riesgo para desarrollar enfermedades porque aún así los vamos a someter a procedimientos quirúrgicos, los cuales pueden impactar en su calidad de vida, ¿cierto? En la mayoría son muy seguros. Y lo otro es que no pueden donar todo. Pueden donar órganos y tejidos, pero no todos. Digamos, un paciente donante vivo no podría donar corazón porque fallecería, no podría donar córneas porque quedaría ciego, ¿cierto? Entonces, en este caso, uno solo digamos, las áreas específicas que tengan capacidad regenerable, como es el hígado, o que sean pares, como es el riñón, ¿cierto? O otras capacidades regenerables, como la médula ósea y la sangre. Todos los que son autoinjertos, como óseo y piel, más que todos se están tomando, digamos, del mismo paciente para el mismo paciente, en el caso específicos, pero también se pueden tomar de donantes cadavéricos. Los donantes cadavéricos, recordemos qué es la muerte. La muerte es un estado irreversible, no hay nada más para hacer, ¿cierto? Pero siempre tenemos en nuestra mente que la muerte es a partir de que el corazón deja de latir, por lo cual, obviamente, si el corazón deja de latir, deja de enviar sangre con oxígeno al cuerpo, eso hace que pues todo el cuerpo pues empieza a disfuncionar, ¿cierto? Y uno dice, falleció, ¿cierto? El paciente pone rígido, pálido, frío. Pero estos donantes que fallecen porque el corazón paró y dejó de enviar sangre con oxígeno, ¿pueden ser donantes? Claro que sí, pero solo de tejidos. Los órganos necesitan sangre con oxígeno todo el tiempo. Y ahí viene el otro concepto de muerte, que en este caso no es porque el corazón deja de funcionar, sino el cerebro es el que deja de funcionar. Y eso se llama muerte encefálica o también llamada muerte cerebral, donde la totalidad del cerebro deja de funcionar. Es algo irreversible, es la muerte del paciente, tanto ética, médica y legal, pero la característica principal es que nosotros vamos a seguir haciendo artificialmente, por soportes vasopresores, soportes de electroestimulación, diferentes mecanismos, que el corazón siga latiendo, por lo cual va a generar todavía perfusión a los órganos, pese a que el paciente está muerto o fallecido, ¿cierto? Y garantiza que esos órganos sigan funcionando por un tiempo ilimitado. Por eso un donante fallecido puede donar órganos o darle vida a otro paciente, y este es uno de los donantes principales en la parte de trasplantes, porque pues, es el que llamamos totipotencial, que incluido órganos y tejidos puede mejorar la vida y la calidad y la condición de vida hasta 55 pacientes a partir de la donación, ¿sí? De hecho, es el recurso primario del trasplante en Colombia, pese a que ahorita hubo un cambio, pero esto es muy llamativo. Ustedes ya se dieron cuenta, tenemos historia, tenemos experiencia, tenemos experticia, tenemos la estructura para poder hacerlo y garantizarlo, pero la ruta crítica nos daña todo el proceso. ¿Y por qué nos daña el proceso? Yo todavía no he podido manejarlo. ¿Por qué nos daña el proceso? Porque pese a que en Colombia recibimos muchísimas notificaciones, si ustedes ven al año, para este año que fue el 2023, tuvimos lo que llevamos del año, llevamos 4.173 pacientes. Sí, de esos somos muy estrictos en la norma y que el donante tenga las características o la alerta tenga las características verdaderas de la donación, por lo cual se descartan más del 60%. ¿Sí? Eso se descarta y eso no significa que tampoco sean donantes, sino que los consideramos nosotros potenciales donantes, o sea, cumplen una de las características que me permiten a mí iniciar un proceso de seguimiento o verificación. Pero durante el transcurso estos potenciales donantes pueden pasar muchas cosas, por lo cual de los elegidos fueron la mitad. Pero si ustedes ven, elegidos como donantes, 520, no se rescataron el 100 o no se han rescatado el 100% de la donación, ¿sí? Entonces, pese a que tenemos muchas alertas, lo que hemos enfocado mucho más es que hayan mucho más, siempre queremos más, ¿cierto? Porque siempre la ruta es como en embudo, ¿sí? Pero que mejore la notificación y mejore la parte para que tengamos una mejor selección y un donante real del proceso. Esto impacta verdaderamente. ¿Y por qué impacta? Porque ya vieron, la estructura es muy robusta, la estructura de la red de trasplante es robusta y garantiza el proceso, pero la base son los donantes. Y vale la redundancia, sin donantes no hay trasplantes, y nuestra estructura siempre ha tenido mucha prevalencia a caer a partir de que no tenemos el sustrato, y por eso se han iniciado diferentes procesos como es el donante vivo, que cual mejoró las tasas de donación o mejoró las tasas de trasplante en Colombia a partir que buscamos otro sustrato. ¿Listo? Aquí son la lista actualizada, ustedes me van a decir qué cantidad de gente esperando. Estos pacientes esperan día a día que la jefe Diana, la jefe Adriana, la jefe Marily los llame a las 2 de la mañana a decirles, alístese que tengo un donante. ¿Cierto? Ellos están esperando diariamente. Y aquí es una pullita, yo sé que los despierta. Pero y ustedes me van a decir, doctor, aquí en Colombia sufrimos solo de riñón, mira, 3.000 pacientes de riñón, ¿cierto? No es que suframos más de riñón o suframos menos, lo que pasa es que la mayoría de pacientes tienen mayor tiempo de supervivencia. ¿Por qué? Porque tenemos recursos como son la diálisis. Pero en los pacientes que necesitan trasplante para pulmón, para corazón, requieren de actividades mucho más amplias, los cuales su mortalidad es mucho más específica. Me están haciendo caritas. Eso hace
que suframos día a día porque somos verdaderamente, es que la cara hacia los pacientes en lista de espera aquí la tienen ustedes y son ustedes como enfermeros, ¿cierto? Viendo cómo sufren, cómo cambia su paciente y cómo verdaderamente se va empeorando porque están enfermos, ¿sí? Y es que es llamativo, porque pese que nosotros hacemos muchísima cantidad de trasplantes, miren la cantidad, mira, para este total que fue el periodo 2022, que es el último reporte nacional, eso siempre lo están enfocando casi en enero, hicimos diferentes programas, digamos, específicos. En este caso, aumentó la lista de espera, pero también hay que ver que como la complejidad de nosotros ha aumentado tanto, ya tenemos mayores pacientes que requieren no de solo un órgano, sino de varios órganos al mismo tiempo como intervención, y lo bueno es que tenemos la estructura para poder llegar a hacerlo. Pero si ustedes ven, cada vez aumenta mucho más esa lista y no estamos comparando y tenemos que pues, aumentarlas con las listas de tejidos. En tejidos, solo la lista de espera que tenemos es de córneas porque es un tejido muy específico que requiere unas características específicas y de urgencias para lo que es trauma, para lo que es, digamos, piel o lo que son diferentes áreas como ósea, se busca un banco de tejidos que tienen hasta un tiempo de casi 6 meses para tener en el banco. Entonces, por eso se usa para urgencias solo córneas. Entonces, no tenemos la cantidad de pacientes quemados, no tengo aquí la cantidad de pacientes con trauma que en un paciente con un trauma craneoencefálico, perdón, un trauma de fractura de radio, todos esos insumos que se usa, depende de la fractura, también vienen y provienen de estos tipos de donantes y uno no se da cuenta, ¿cierto? ¿Y por qué donar? Porque es que de estos 3.000 pacientes que tenemos en lista de espera, el 20% son niños que necesitan y también merecen la oportunidad de, como ustedes y como yo, de profesionalizarnos, de amar, de crecer, ¿cierto? De seguir creciendo cada lado. Entonces ahí decimos, o mejoramos el impacto social, desechamos, ¿cierto? O trasplantamos, ¿sí? Estos son algo que a mí me gusta para que ustedes vean, es que en órganos es difícil, digamos, que ustedes observen el cambio inmediatamente porque el órgano es interno, ¿cierto? Pero nosotros sí lo podemos ver en la calidad de vida de los pacientes. Pero esto, que es en tejidos, que la gente le tiene muchísimo miedo, también impacta a la sociedad. Un paciente mecánico, humilde, ¿cierto? Se le explota una válvula de gasolina, perdón, ¿sí? Ese hombre quedó quemado, se le hizo un trasplante de piel y mira a los 4 meses cómo mejoró su condición física, estética y funcional, ¿cierto? Pero ¿qué tal una niña que también humilde se quema con una cocineta de gasolina? Explota. En este caso no usamos piel, usamos parches de membrana amniótica. Mira la recuperación, 16 añitos. ¿Tuvo esas cicatrices y van en piel estéticamente? No. Y eso lo hicimos aquí en Colombia. Pero ¿qué tal este caso? Un caso de agresión química. Una mujer no merece esta lesión. No merece quedar en esas condiciones. Eso lo hicimos con recuperación de tejido celular, ¿sí? Verdaderamente hay un impacto verdadero en tejidos. Pero cuando yo hablaba de órganos, que es difícil, bueno, aquí esto es un trasplante de piel, estos son los parches de piel que nosotros usamos, tienen un sistema de malla, el sistema de malla permite que se amplíe mucho más y que abarque mucho más territorio, que es muy importante, pero cuando hablábamos de órganos es muy difícil porque uno no ve el órgano, pero sí vemos diferentes imágenes. Una imagen, paciente de 15 años, fibrosis quística, la cual se la pasaba conectada, no se le ve ni siquiera la marca del corazón, esta radiografía, no es necesario ser médico para saberlo leer, cierta cantidad de cicatrices, y esa es su primera radiografía post-trasplante. Cambio total, esa niña se le quitó el ventilador a los 2 meses, la verdad es que estuvo muy mala, pero volvió a rehabilitarse, y eso lo hacemos a partir de la donación y los procesos de trasplante en Colombia. Es que es preocupante, porque pese a que nosotros tenemos un número de trasplantes, uno diría, uy, pucha, alcanzamos a hacer 1000 algo de trasplantes que incluyen tanto donantes vivos como donantes cadavéricos, verdaderamente no impactamos por millón de habitantes anual. Nosotros somos un país que siempre ha oscilado entre el 8 al 14% por millón de habitantes. Eso quiere decir que nuestra lista sigue creciendo, ¿cierto? No impactamos ni siquiera la base principal y tenemos un aumento en la mortalidad también de nuestra lista, pese a que tenemos la estructura, pero esto es porque no hemos hecho un cambio social y un verdadero cambio impactante, y es que es demasiado, y nosotros tenemos cómo hacerlo. Pero no solo eso, si lo ponemos desde el punto de vista de Bogotá, somos la regional más grande y la lista de espera más grande a nivel nacional, ¿sí? Es que solo en Bogotá, de los 3000 pacientes, casi 2000 pacientes son de nosotros, y tenemos 9 instituciones trasplantadoras, ¿sí? Y tenemos poquitos donantes al mes, ¿cuándo vamos a poder impactarlo? Pese a que queremos, por lo cual se han enfocado diferentes programas como son los trasplantes de donante vivo, los cuales ahorita actualmente es el 55% si tú lo ves relacionado al proceso de trasplante, ¿sí? Pero para los diferentes órganos pues hay un aumento de lista y como Bogotá es el centro con mayor principal, digamos, programas de trasplante en Colombia que tiene mayores instituciones, pues vamos a tener mayores listas y siempre vamos a tener un impacto un poquito que quisiéramos tener distinto, ¿cierto? Aquí hay una característica, seguimos siendo los hombres un poquito los hombres más donantes que las mujeres, entonces por ahí les dejo la pullita a las mujeres que están por acá. A ver, de todas formas, esto también es significativo porque la caracterización de los donantes también nos ha dado la prioridad
de saber qué recursos podemos intervenir a las familias, de cómo podemos intervenir a la sociedad, de cómo la regional y todo puede intervenir. Y aquí la gráfica significativa, los programas de trasplante vivo actualmente son los que mantienen el pronóstico anual del impacto, es el 55% de los pacientes trasplantados. Eso también influye que nuestras técnicas han mejorado y la supervivencia, pero aún así siempre hemos dicho que el donante más óptimo que nos puede garantizar un mejor proceso, que la familia no tenga impacto de salud y que no tenga diferentes procesos es el donante cadavérico. El donante cadavérico le da no solo a un donante específico, sino le da a dos en el caso de riñón, le da también corazón, pulmón, hígado, cierto intestino, por lo cual muchos se pueden beneficiar y no impactamos tanto a la familia en este caso en el proceso de salud, ¿no? Aquí esto, digamos, me gusta mucho porque muchos de los mitos que encontramos en el panorama actual de la donación es que a mí no me trasplantan porque yo soy subsidiado. Es que ustedes, yo le dono y se lo dan solo a los de prepagada, ¿no? En Colombia el proceso de trasplante está cubierto por el POS, obviamente las instituciones que tú te encuentres vinculado, tanto el sistema contributivo o el sistema subsidiado, en este caso tendrán sus instituciones trasplantadoras habilitadas para garantizar el proceso, por lo cual están distribuidas, digamos acá no se selecciona, yo soy el que selecciona, sino según tu régimen también tú vas a seleccionar, pues vas a tener una oportunidad de algunas instituciones, pero lo hacemos en todo, nuestros pacientes sí o sí buscamos que estén asegurados porque este tratamiento de trasplante, aunque es muy bonito, muy específico, también conlleva muchísimas complicaciones que están descritas, por lo cual nuestros pacientes, pese a que hacemos todos los recursos para que no salgan a una unidad de cuidado intensivo, pueden requerir de una unidad de cuidado intensivo, pese a que queremos que no tengan diferentes terapias avanzadas, pueden necesitarlas, por lo cual es necesario que el paciente tenga una cobertura, además de nuestro sistema actualmente, nos permite tener y pues digamos que esos pacientes puedan sobrevivir. Pero esto es preocupante, esto es demasiado preocupante, porque es que el fallecimiento anual de nuestros pacientes verdaderamente impactan. Y ustedes me dirían, no, pero son poquitos, pero si los ponemos como órganos, sí verdaderamente lesionan al paciente. Si los ponemos en riñón, obviamente pues de 3.000 pacientes solo 66 mueren al año, uno dice, uy, fueron 66 pacientes que cuántos años duraron en diálisis, ¿cómo lo garantizamos? Pero los de riñón sobreviven un poco más, dado a las diálisis o las terapias congruentes. Pero los pacientes para corazón son 50, se mueren 7, ¿cierto? De pulmón, son 46, se mueren 24. ¿Sí? ¿Estamos verdaderamente garantizando que la población tenga un impacto? No. Y eso es preocupante en el panorama actual. ¿Sí? De las proyecciones y lo que quiere cambiar la estructura dentro de las normativas que quiere el Instituto Nacional ampliar el proceso es que no dependamos de las regionales, sino que los departamentos tengan, digamos, una red propia que pueda asegurar el proceso de rescate. Esto es una de las proyecciones que tienen del Instituto de casi el 2014, si no estoy mal, pero hay que ver que va a cambiar muy seguramente nuestro sistema de salud, va a cambiar mucho sistema como el sistema de adquisición, por lo cual muy seguramente este pronóstico, este proyecto que tienen para que los departamentos fomenten más estructuras dentro del departamento, no se va a lograr, sino va a cambiar el proceso, ¿cierto? Ya para terminar, retos. Definitivamente la donación es necesaria. Aprender de donación, aprender por qué es necesario. Cuando incluyamos en nuestra comunidad y en nuestra sociedad la imagen de que uno puede ayudar a más personas y que la donación es buena, que es algo que pasa al final de la vida. Al igual que hablamos cuando yo no quiero que me entierren, quiero que me cremen. Esas cosas que uno decide al final de la vida también está presupuestado la donación. Y si lo ponemos y lo ponemos desde nuestra sociedad, muy seguramente en el proceso que nos toque, cuando ya haya un desenlace fatal para algún familiar o algún amigo, esto va a mejorar. La mortalidad, definitivamente hay que tener sufrimiento, porque es que estos pacientes fallecen, pero todo lo que conllevaron previamente a su familia, estamos hablando de papás que eran el sustento de su familia, que dejaron de trabajar porque ya no podían estar por toda Colombia viajando y su familia tuvo un impacto económico, donde sus hijos dejaron de estudiar lo que quisieron estudiar porque no papá o sustento económico no pudieron hacerlo, ¿cierto? Es que nuestra sociedad también se impacta y nuestro sistema también económico también. ¿Cuánto acarrea un paciente en lista de espera? ¿Sí? El crecimiento, es que el fortalecer no es solo también que crezcamos en donación, nuestros cirujanos, nuestras enfermeras, nuestros médicos, nuestro equipo debe crecer académicamente, debe tener mayores terapias, debe vincular nuevos procesos que se hacen en otros países y que podamos hacerlos acá. Y obviamente que la estructura nunca sea peor, sino que sea mucho mejor y que el alcance sea mucho mayor. Muchísimas gracias por la atención.